Buenas tardes a todos. Hoy nuevamente nos acompaña el doctor Rubén Schiavelli, que como ustedes recuerdan es el jefe del Departamento de Nefrología y Trasplante del Hospital Argerich y que ha diseñado una estrategia de capacitación en procuración para devolverle a quienes procuraron los órganos de una determinada institución, la evolución de todos los receptores que han sido beneficiados con la misma. Así que tanto al doctor Schiavelli como al doctor José Yuri y a todo el equipo, a Nicolás Rochetti, todos los que han colaborado, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Así que adelante, Rubén. Bueno, muchas gracias, Clemente. No sé si se escucha. Perfecto. Sí se Perfecto. escucha. Muy bien. Nada, un poco la idea, como decía el doctor Raimondi, es la cual le agradecemos que haya incorporado esta actividad a la Universidad de La Plata. Ustedes saben que la carrera, la Universidad de La Plata tiene una actividad de pregrado que ya lleva más de 14 años, que ha recibido el reconocimiento de la Sociedad Argentina de Trasplante y que es sostenida por la vocación docente del doctor Raimondi y de su equipo. Es una actividad que lleva la temática de procuración y trasplante al pregrado, cosa que nosotros creemos que es fundamental, ya que nosotros no tenemos una formación, salvo contadas excepciones como esta, una formación desde el punto de vista incluido en la currícula de los médicos. Y creemos que esto es así porque es necesario, porque esta es una actividad médica. Es una actividad médica más que se puede hacer desde cualquier institución y que los trasplantes, así con la procuración, y los trasplantes se pueden hacer en las instituciones habilitadas. Por lo tanto, para nosotros es un gusto enorme estar acompañando al doctor Raimondi en esta cursada, en esta carrera, en esta materia que le ha incorporado a la currícula de la Universidad de La Plata, Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata. Y entonces el nombre mío y el nombre de Nicolás Rochetti y de José Juri, que somos los tres que llevamos a cabo esto, les doy siempre el agradecimiento a Clemente por el cual estamos acá. Más allá de esto, como bien dijo él, tenemos una actividad que tiene que ver con la devolución de la actividad de procuración. Esto es una idea que surgió ya hace algunos años y que tiene que ver con que creemos profundamente que aquella persona, aquel médico que trabaja en procuración de órganos, es un médico que trabaja por la vida de su paciente y cuando su paciente fallece, trabaja por la muerte de su paciente en referencia a la posible donación de órganos de ese paciente. Y lo que ese médico, en la experiencia que hemos tenido a través de los años, lo que ese médico recibe después de trabajar y de que se consigue donar los órganos, es absolutamente nada. O sea, no recibe información de qué pasó con los órganos, no recibe información de que si algún órgano se descartó o se trasplantó y por supuesto no recibe información de los pacientes trasplantados. La idea de no tener un conocimiento del producto final de su trabajo es la que generó estos ateneos. De alguna manera, simplemente en una reunión médica, lo que hacen es estar devolviendo este producto de lo que ellos trabajaron hacia esos médicos. ¿Cuál es el producto? El paciente trasplantado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en una reunión médica, porque es lo que sabemos hacer nosotros, discutir de medicina. Entonces vamos a discutir de medicina, vamos a hablar de la procuración, entonces vamos a ver los aspectos médicos que tienen que ver con la muerte de este donante y el tratamiento para que este donante sea donante y la evolución inmediata de los receptores.
Al final, si tenemos tiempo y si la tecnología nos ayuda, vamos a escuchar alguna testimonio de los pacientes. Entonces, para mostrarles esto, yo quiero empezar a ver esta. Disculpame, Rubén. Ahí me está avisando Nicolás que posiblemente creo que ahora ya... Perfecto. Tendría que andar, ¿eh? Dame un segundo. Estamos con el Ateneo. El Ateneo es un Ateneo que está grabado y que después del mismo vamos a tratar de hacer algunas preguntas, algunas reflexiones, escucharlos a ustedes, que nos pregunten qué sienten y qué dudas les aparecen durante el Ateneo. Dale, Nico, vamos. Si se escucha bien, esto lo pasamos, Nico. No está el play puesto todavía. No, está en pausa. No está el play ni siquiera. Bien. Pero ven el video ustedes, ¿no? El video se ve perfecto. No, vemos que estoy yo ahí congelado, nada más. Perfecto. Bueno, largamos nomás. Ahí le doy el play y hacemos el video, son 34 minutos. Bueno, adelantá un poquito mi parte, y si se escucha bien, adelantá mi parte hasta ya la presentación. Pues... Ustedes dirán, ¿se puede? ¿Se escucha? No, pero no importa. Adelantá la parte y yo voy a ir a la presentación, dale. A ver, dale tiempo. Ahí va. Bueno, un poquito para adelante. Espera ahí. Esto es muy importante. Este es el médico que generó el mantenimiento de este potencial donante. Este médico trabaja en Tierra del Fuego. Son un equipo comandado por el doctor Serra, Eduardo Serra, y este es un médico que es un médico terapista. Y él trabaja, este es claramente el que fue el receptor que fue pensado, en el que fue pensado estos Ateneos. A este médico que estuvo manteniendo a este paciente que ahora vamos a ver, que lo recibe en su terapia, que hace todo lo posible para salvarle la vida a su paciente y que cuando el paciente fallece piensa en la donación de órganos. Es un equipo chico. De adelantar un cachetito que ahí vamos a ver una foto que él mostró. Sí, ahí Rubén va a contar un poco cómo es su experiencia de trabajo en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, ¿se escucha o no? No se escucha. Lo largamos. A ver, dale. Yo no lo escucho. No se escucha. Bueno, anda adelantándolo un poquitito, porque no se escucha realmente. Hasta las diapositivas. ¿Lo podés adelantar? ¿Ahí se escucha? No se escucha. Bueno, mostró esta foto de Tierra del Fuego, de Ushuaia. Digamos. Adelantar un poquito más, así mostramos las diapos del donante. Ahí va. Bien, esto siempre nosotros lo mostramos en los Ateneos, que tiene que ver con la institución que generó el donante y las instituciones que recibieron los trasplantes. Fíjense las fechas, 8 del 5 a 8 del 5 de este año, y a veces pueden tener alguna posibilidad de tener 8 del 5 y un día más, por el tiempo de isquemia. Entonces,
el Hospital CEMIC, la Clínica Vélez Sarsfield y Instituto Nephrology, son los que recibieron el riñón izquierdo, el riñón derecho y el hígado. Todo producido, todo procurado en el Hospital Regional de Ushuaia, Gobernador Ernesto Campos. La próxima. Bueno, es una definición o descripción de donde estaba en la unidad de la terapia intensiva de adultos, y era un donante o una paciente de 44 años de sexo masculino. No sé, y acá quiero rescatar... Puedo compartir con la aplicación, pero no se escucha el audio. Cortá el micrófono, Nico. Cortá el micrófono, Nico. Es importante rescatar que acá nunca vamos a hablar de nombre de paciente, no vamos a identificar a nadie, no mostramos datos, no mostramos lo que serían datos sensibles, siempre manejamos edad y sexo. El motivo de internación de este paciente es un ACV hemorrágico y no tenía antecedentes. Sigamos. Bueno, este paciente tiene dos momentos de tomografía computada. El primer momento es el lado izquierdo, donde se observa ese hematoma que produce una desviación de la línea media, y ese hematoma fue operado por la gente de neurocirugía del Hospital Regional de Tierra del Fuego, y el segundo momento es la tomografía de la derecha, donde se observa un resangrado y una evolución a una profundización del coma de este paciente. Con estos datos, y recordando siempre que uno tiene que tener una causa suficiente y conocida para producir la muerte encefálica, o para hacer el diagnóstico, mejor dicho, de muerte encefálica, se inicia el diagnóstico de muerte encefálica, que recordemos rápidamente tiene que ver con un paciente que tiene esta causa, está en coma, sin respuesta a estímulos nocioceptivos y sin respuesta a los reflejos craneanos ni a ningún reflejo. Cuando digo ningún reflejo, tengo que aclarar, la respuesta nocioceptiva no se debe dar si yo estimulo por arriba del agujero occipital y la respuesta está por debajo del agujero occipital. Eso no debe pasar en un paciente que esté muerto. Y viceversa, ¿no? Si estimulo abajo y arriba. Ahora bien, si yo estimulo veo un reflejo de un paciente que puede estar debajo del agujero occipital, puede haber algún tipo de reflejo, y eso no implica y no invalida el diagnóstico de muerte. Cuando hablamos de diagnóstico de muerte, volvemos a decir, el paciente está en coma, sin respuesta, el paciente está en apnea, no tiene respiración, y lo que está siendo respirado es por la ARM, y el paciente tiene pupilas en principio midriáticas y fijas. Recordando que la pupila midriática, ustedes ya lo saben, no responde a la luz, eso quiere decir fija, y que uno puede adelantar algunas cosas, como por ejemplo ver lo que se llama ojos de muñeca, donde normalmente el ojo sigue el giro de la cabeza, perdón, donde en los pacientes muertos el ojo sigue el giro de la cabeza, ya a diferencia de los pacientes vivos que generalmente se mueven. La idea con este diagnóstico, que es clínico y que tiene estas condiciones, es corroborar todas estas lesiones. Bueno, ingresa a guardia de emergencia en un Glasgow inicial de 915 que comprime. ¿Se escucha ahí? Sí, vamos. Sigue el doctor, entonces a cargo de la operación. Sergio Mora. Sí, el doctor Sergio Mora, Rubén, que es el coordinador que presentó, como bien vos dijiste. Seguimos con el video, vamos nomás. Y por lo cual se lo tiene que conectar al respirador, y bueno, se le hace la primera tomografía, en donde se ve un hematoma de gran volumen que ejerce efecto de masa, que es del lado izquierdo, el cual requirió intervención quirúrgica en su momento, manejo de todo lo que fue neuroquirúrgico y neuromonitoreo requirió, pero que se complica a las 24, casi 48 horas, con un resangrado importante que lamentablemente afecta casi todo el hemisferio izquierdo, con un gran compromiso
a nivel neurológico, con deterioro, incluso con aumento de las presiones intracraneanas. ¿Y ahora qué pasó? Veníamos tan bien. ¿Qué pasó, Nico? Bueno, sigo hablando. El paciente, como les dije, tiene que corroborarse su muerte encefálica por métodos clínicos, como ya hablamos, y por algún método instrumental. ¿Qué métodos instrumentales hay? Los que evalúan la no actividad del encéfalo, y esto está dado por un electroencefalograma que tiene que no tener actividad, y a veces potenciales evocados que pueden evaluar el tronco. Un dato importante, mucho tiempo atrás hacíamos solamente eso, y hoy con el ecodoppler es el que permite hacer diagnósticos mucho más rápido, porque ya el hecho de no tener flujo cerebral hace el diagnóstico de muerte. La idea el paciente se hipotensó, pero no requirió grandes cantidades de vasopresor. En este caso, de elección fue noradrenalina, que una dosis máxima de 0,09 gamma el video, Nico. Minuto, que es lo máximo que usó, que usar en este caso. Al día cuarto, el paciente se presentó subfebril, en su momento, bueno, se lo pancultivó, pero cultivos que tuvimos resultaron negativos, pero bueno, se asumió como un probable foco a nivel respiratorio, por lo cual recibió ampicilina y sulbactam. No tenía disfunciones, se hicieron todos los estudios complementarios, la verdad que todo normal, un paciente sin antecedentes patológicos, un donante ideal. Bueno, el diagnóstico de muerte encefálica por la evolución presenta midriasis paralítica bilateral el día 7, del 6 para el 7, entonces se decide el 6 a la noche suspender todo lo que sea sedante y anticomiciales para evaluación, para comenzar la primera evaluación. Ya sin con ausencia de reflejo de tronco, entonces se define el día 7, 10 y 50 de la mañana con los métodos auxiliares. Se realiza el diagnóstico de muerte encefálica con Doppler y el test de apnea. No tuvo ningún tipo de sedación, tuvo aproximadamente un periodo de evaluación de más de 14 horas. No hubo ninguna dificultad en realizar el diagnóstico. Se contactó conmigo como coordinador hospitalario el día 7 y bueno, se avisa a la guardia médica operativa y se comienza con todo el operativo. Este paciente medía más 178 centímetros, pesaba 76 kilos, con un perímetro axilar de 88 centímetros, un perímetro cifoide de 86, perímetro umbilical de 80 centímetros, largo esternal de 20 centímetros. De grupo y factor 0RH positivo y se le realiza el HLA que tenía una 1, B27, DR1 y DQ5. Siempre estuvo estable, la verdad que hasta el diagnóstico de la muerte encefálica, donde comienza con poliuria, se hipotensa un poco y bueno, con reposición hidroelectrolítica y vasopresores a mínima dosis, se logró mantener la estabilidad hemodinámica. Se presentó a febril después del diagnóstico con un muy buen ritmo diurético. Siempre fue una diuresis aproximadamente de 150 a 250 mililitros horas más o menos. Nunca tuvo hipotensión sostenida, siempre se mantuvo un rango de noradrenalina entre 0,02 gamma y 0,09, que fue la dosis máxima que recibió. Un balance total las 24 horas, de hecho
El diagnóstico hasta que se produce las ablaciones son de 5.358 mililitros de ingreso, con un egreso de 4.545 y un balance prácticamente casi neutro de 714. Como expliqué, la diuresis horaria fue 120-150 mililitros y en la última hora antes de la ablación de 400 mililitros. Se lo ventiló, prácticamente no tuvimos modificaciones a nivel respiratorio, estuvo al 21 la mayor parte del tiempo, al 0,21, y antes de quirófano se subió a 0,25 la FIO con un BT de 450, PIP de 6, frecuencia respiratoria de 22, un tiempo inspiratorio 0,9, y las PAFI rondaron entre 300 y 400. Tuvo subfebril, por lo cual le comenté que se lo había pancultivado y se le inició AMS por un probable foco respiratorio, pero sin repercusión a nivel gasométrico, pero todos los cultivos dieron negativo. Se tomaron muestras de urocultivo con recambio de sonda, aspirado orotraqueal, retrocultivo y hemocultivos, todos negativos. La presente duró 48 horas, lo que es el tratamiento desde que se inicia el diagnóstico, desde que comenzamos con el diagnóstico hasta que se corrobora, y a partir de ahí el mantenimiento que por logística, por coordinación con los vuelos, los equipos de trasplante, la distribución, se logró concretar en la noche. No se hizo biopsia renal. La familia entendió el ingreso, la evolución, nos acompañó, fueron acompañados, la verdad que el proceso hasta el final, estuvieron hasta antes de ingresar a quirófano incluso, y tuvo muy buena aceptación. No hubo ninguna intervención judicial y siempre estuvimos en constante comunicación con la guardia operativa, más que nada porque dependemos en este caso de la distribución hepática y sus tiempos de traslado. Aprovechando el mismo operativo, bueno, tenemos nuestros ablacionistas renales que se incorporaron al equipo y lograron efectuar las ablaciones renales post. En el laboratorio del primero tenemos desde el diagnóstico de muerte encefálica, tenemos hematocrito 29, hemoglobina 9,2, glóbulos blancos 7.340, con un neutrófilo 80%, eosinófilo 1,2, 10 de linfocito y monocito 7. 262.000 plaquetas, una PCR de 32, PROCA de 0,12, glucemia 102, urea de 20 y 0,82 de creatinina. El sodio 147 y 3,2 el potasio, bueno, que eso fue modificándose, que logramos controlar el medio interno, con una creatinina preablación de 0,84 y el resto vemos que el hepatograma tenía una bilirrubina total de 0,8, una GOT de 20, GPT de 17, FAL de 61, LDH 122, GGT de 46, albuminemia 2,5, KPTT de 29, TP de 16 y una amilasia de 384, CPK 154. Todas las serologías dio negativos, excepto el BDRL y la IgG para citomegalovirus, que por ese motivo, bueno, se descartaron las córneas previa interconsulta con el PCR negativo. Y acá tenemos más o menos un balance de lo que fue el mantenimiento. La estabilidad hemodinámica se mantuvo durante todas las horas de lo que duró lo del mantenimiento. 10:50 se hace del día 7 de mayo el diagnóstico, y para cuando termina el proceso, antes de que ingresen a quirófano, aproximadamente cerca de las 7 de la mañana, se mantuvo estable, con una TAM rondando entre 78 y 96,
y, como dije, la dosis de noradrenalina, el máximo que usó fue 0,09 gamas que se utilizaron. La diuresis se mantuvo, al principio tuvo poliúrico y después mantuvo el ritmo, incluso mejorando en las últimas horas preablación. El operativo se realiza durante la mañana del día 8 de mayo, cuando aterrizan acá el equipo hepático. Ya estábamos esperándolo con todo el equipo renal aquí y bueno, todo quirófano preparado, el paciente ya estaba en quirófano y se trató de hacerlo lo menos tiempo posible, todo con la coordinación y todo preparado para que ellos puedan regresar lo antes posible. Acompañó el clima, que es importante, y bueno, los horarios fueron bastante aceptables en cuanto al traslado. Así que eso más que nada en cuanto al mantenimiento del donante. Estos fueron los efectos del operativo. Muy bien. Para todos, yo primero si hay alguna duda de la presentación, si no yo tengo algunas cosas resaltadas para preguntarles a ustedes. Así que alumnos y residentes y todos estén atentos. ¿Alguno tiene una pregunta? Bien, entonces voy a pasar. ¿El paciente tiene una neumonía o no tiene una neumonía? A mí no me queda claro, parecería que no. La pregunta sería si esa neumonía, si tuviera neumonía, es una contraindicación para el trasplante de riñón. ¿Alguien me puede contestar rápido, sí o no? No, no es contraindicación. Perfecto, no es contraindicación. Infecciosa sí, probablemente sea para pulmón. Este caso no parecía ser una neumonía, pero no tuvo pulmón. La segunda pregunta, ¿por qué suspendieron los sedantes para hacer el diagnóstico de muerte? ¿Quién me lo puede responder? Bueno, los sedantes... Un reflejo. ¿Perdón? Para confirmar, al sacar los sedantes, la muerte encefálica, que no haya ningún reflejo de... Exactamente, para que no haya ninguna influencia extra de algún reflejo o de alguna cosa que no se esté viendo por el paciente está sedado. Muy bien, gracias. La tercera pregunta es si le llama la atención ese HLA. Creo que ahí está un chico que se llama Manuel Quirno Costa y que le quisiera preguntar si esto es frecuente ver este HLA así y cómo explica un HLA que tiene solamente un antígeno de cada uno. Bueno, no escucho a nadie, entonces cuento. No es común ver un HLA, esto es una homocigota para cada uno de los antígenos. Tiene el mismo A, o sea, si uno dice A1, quiere decir que el paciente tiene A1, A1. Después creo que era B27, B27, B27. Y los DR son iguales, de Q son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá y el papá le dieron el mismo antígeno. Eso sería un poco ser homocigota para cada antígeno, ¿sí? Perfecto. La tercera pregunta, ¿por qué no se hizo biopsia renal en este paciente? Con este donante. Los alumnos pueden hablar también, y opinar. Y los residentes también. Parece que me desconecté porque no hay más nadie que me diga nada.
Y yo voy a mandar al frente alguno nuestro. ¿Qué te parece? Dale. Emilio, ¿estás? No está conectado. Emilio Sí, Sorci está. Emilio Sorci está. Sí, perdón. Silvino Chusi. Después nos quejamos de los alumnos de grado, ¿no? Bueno, a ver. A ver la residencia del Argerich que me dice por qué no se biopsió este riñón. ¿Se los habremos desconectado? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Rubén, acordate, después de la presentación esta, ponemos las preguntas que preparamos para... Está bien. Ahí está, por la duda, si se repite no hay problema. Bueno, a ver, la residencia de Argerich, no sé, me parece que se desconectó. Bueno, lo cuento yo. Esta riñón no se biopsió porque es un paciente joven, es un paciente que no alteró la función renal y es un paciente que no alteró la diuresis. ¿Sí? 3 causas que serían para biopsiar. La más frecuente, y si ustedes me dicen, me dan a elegir, si yo voy a biopsiar un paciente, es el paciente que se clava la diuresis, aumenta la creatinina y por último, una edad grande. ¿Sí? Pero ninguna de las 3 causas dan para que se biopsie. Muy bien. Y una pregunta, yo no sé si van a contestar, no sé si están puestos o no, pero ahí dice IgM positiva, IgG negativa para el CMV. ¿Qué valor tiene eso en el donante? Es que creo que no están, en serio, porque no... Bueno, ¿Podría repetir? sí. Dice IgG positiva, IgM positiva, perdón, CMV, IgG positiva, IgM negativa. Quisiera que me digan qué patrón es ese y qué importancia tiene para el receptor. Hablando del citomegalovirus. Sí, el CMV. Eh, no sabría responder. Bien, el valor es, lo importante es que vos vas a tener pacientes CMV positivos en Argentina alrededor de 80%. El CMV es una infección que se adquiere en la infancia y que la mayoría de los pacientes de los países en vía de desarrollo como el nuestro o subdesarrollados tienen alto CMV y eso está dado por las condiciones sanitarias. En Estados Unidos la mitad de la población solamente tiene CMV. Ahora, si a vos me desagregás IgG de IgM y me decís que la IgG es positiva y la IgM es negativa, lo que me está diciendo es que esto es una infección que pasó, que la IgM pudo haber subido en un momento y que después bajó, como más o menos todas las infecciones virales, y la IgG es la que se mantiene. Esto está bien. El problema es que alguien piense que si hay una IgM positiva, este riñón no lo tengo que aceptar. Y eso es una cosa que es un problema, porque en realidad se aceptan igual. Entonces tengan en cuenta o tengan cuidado cuando se las describen, la IgM y la IgG, sean las dos positivas, no pasa nada. No tiene ningún sentido hacer IgM positiva, ¿sí? Pero, hacer IgM CMV. Pero si lo hacen, tengan en cuenta que no descartan un riñón con una IgM positiva. Esas son las preguntas. Sigamos con el video. La residencia de Argerich no tiene micrófono, ¿eh? No era que no estaban. Sigamos. Rubén, si querés, podemos agregar acá, ya que estamos con la serología y de paso lo estamos mostrando, si te parece, que, o sea, el mismo caso, pero aplicado a la BDRL, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué haríamos? ¿Qué contraindica? ¿Qué no? Buena pregunta. A ver los alumnos que sí tienen micrófono.
Dale, Nico, vos. Acá están diciendo Acá dice- la residencia del Argerich que lo aceptan con Perfecto. BDRL positiva. Perfecto. ¿Y dicen que hacen? A ver, lo aceptamos. No. Dicen Ahí que inicia tratamiento. inicia tratamiento. Bien, en el bien, muy receptor. bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, No contraindica la donación de órganos y se hace tratamiento de la sífilis en el receptor y ya. ahí está, muy bien. En tejidos De todas es distinta maneras, la cosa. Una pregunta. Importante es tejidos, importante- aclara eso, Nico. Aclaró de tejidos. Claro, en tejidos sí es distinta la cosa porque ahí sí contraindica la ablación y el trasplante de tejidos. Por eso, cuando tenemos un paciente BRL positivo, no realizamos donación de tejidos. Sí de órganos y hacemos el tratamiento en el receptor. Con penicilina, la vieja y querida penicilina que Nosotros sigue, vamos a sigue sí, utilizándose. Rubén, no hay problema. Sí, de todas maneras, se guarda suero, como siempre, del donante y se hacen pruebas más específicas, ¿no es cierto?, que la BDRL. exactamente. Pero se hace vamos la a tener, Bien. vamos a tener el resultado a los días. Sí, sí, a veces lo tenemos rápido, pero sí, como dice el doctor Raimondi, se hace prueba treponémica, FTABS, para que sea una sífilis o no, realmente. Muy bien. Avancemos entonces si no hay más preguntas. Yo una pregunta. En el caso de que estas infecciones, sífilis, citomegalovirus, HIV, o sea, cuando el donante es positivo, siempre se guarda el órgano para receptores positivos, ¿no? Para la misma enfermedad. Buena pregunta y no es así. El órgano positivo de CMV se puede poner en receptor positivo o en receptor negativo. El órgano positivo para sífilis se pone en cualquiera, como lo dijo Nicolás y el doctor Raimondi. El órgano positivo para HIV en Para HIV. Argentina no se trasplanta, no se distribuye. Pero en pacientes HIV no se... No se hace en Argentina, sí se hace en el mundo. Sí se Ah, hace entendido que sí. en Estados Unidos, hay programas que lo hacen, y en Sudáfrica algunos programas que al tener mucha población HIV, tanto en donantes como receptores, se pueden hacer con buenos resultados. En Argentina descartamos los donantes VIH hasta ahora por lo menos. Perfecto. Sigamos. Bueno, vinieron en un avión particular y se logró enviar todo, incluso los... Buenos días, mi nombre es Ana Clara Fuentes, soy médica hepatóloga de la unidad de trasplante hepático de ITAC. Perfecto. En el día de la fecha voy a presentar al receptor hepático del donante. Se trata de una paciente femenina de 45 años de edad. Como causa de enfermedad que la lleva al trasplante fue una cirrosis autoinmune descompensada. Desde el momento que ingresa en lista hasta el día del trasplante transcurrieron 18 días. Ingresa con un MEL sodio elevado. No presentaba ningún otro antecedente de importancia más allá del nombrado. Y a destacar, la paciente es personal de salud, es enferma. La cirugía se realiza el día 8 de mayo con un tiempo total de 6 horas, un tiempo de isquemia fría de 509 minutos. En lo que respecta a las anastomosis vasculares y biliares, se realizaron de forma convencional, requiriendo durante la cirugía 3 unidades de glóbulos rojos, 1 unidad de plaquetas y 3 unidades de plasma fresco. Durante la cirugía no presentó ninguna complicación. La paciente cursa una internación de 9 días en total, con 6 días en unidad cerrada. Durante la misma evoluciona con una función hepática normal. Se realizan los controles habituales, como es el Doppler hepático, en el día 1, 3 y 7.
En los 3 días presentó arteria hepática permeable con un índice de resistencia de 0,72, una vena porta y venas suprahepáticas permeables. No presentó complicaciones quirúrgicas ni clínicas. A destacar desde lo infectológico, la paciente cumplió tratamiento con ceftriaxona y doxiciclina por 15 días, ya que el donante presentaba BDRL y FTA positivo. En lo que respecta al laboratorio, la paciente previa al trasplante presentaba una hiperbilirrubinemia de 30 a predominio directa, con una alteración de la coagulación con un TP de 45. En el primer día post-trasplante presenta una elevación de las transaminasas y un TP de 49, con un posterior descenso de los valores hasta hoy en día, en el último control, donde el paciente normaliza de forma completa el hepatograma con un TP de 92. En lo que respecta a la inmunosupresión, la paciente inicia la misma el día de la cirugía con metilprednisolona 1 gramo en la fase anhepática en forma de inducción, y como mantenimiento inicia a las 48 horas tacrolimus y micofenolato. La paciente es dada de alta a los 9 días sin complicaciones, continúa con los controles periódicos. Durante el primer mes los controles fueron semanales, posteriormente mensuales. La paciente cumplió de forma correcta con los controles y con la toma de la medicación, adhiriendo al tratamiento, y presenta una función hepática conservada sin complicaciones hasta el día de la fecha. Sí, ahí está. Perfecto. Ok, Bueno, cuando quiera arranca y me va diciendo próximo. Próxima. Bueno, nuestro es una receptora, mujer, 42 años, causa de enfermedad renal desconocida o no afiliada, tiempo en lista de espera 34 meses, y la situación al momento del trasplante de la paciente era buena. Ella inició diálisis en julio del 19 con un peso seco de 70 kilos. Este es el HLA de la paciente, A1-2, B2741, DR1 y 4. Tenía 2 transfusiones en el 19 y el único PRA que tenía elevado era 30% contra panel en enero del 2020. La siguiente. La inmunosupresión inicial que usamos nosotros fue tacrolimus, micofenolato solto y corticoides. Y como dije antes, el tiempo de isquemia fría fue de 13 horas 6 minutos. La siguiente. La paciente tuvo una buena evolución con un slow wave function, una diuresis inmediata entre 100 y 150 ml/hora, un ecodoppler bien, con índice de resistencia dentro de lo normal, sin complicaciones quirúrgicas ni clínicas, y le dimos el alta de la institución, el alta hospitalaria, a los 5 días. Lo siguiente. Esto es un gráfico donde muestra las diuresis diarias, que estuvieron entre 2.500 a 3.000 cuando la paciente se va de alta en los 5 días que estuvo internada. El siguiente. Siguiente, por favor. Esta es la evolución de la creatinina, que tuvo una elevación el segundo día y de ahí comenzó a bajar y se fue al momento del alta, tenía 5,4, pero venía con buena disminución. La siguiente. Este es el gráfico a partir de la semana siguiente a la que la paciente se va de alta. Si tenemos en cuenta que se fue el 12, este es el 19, 330, y de ahí evolucionó, como pueden ver, muy bien. Al día de hoy la paciente tiene una función muy buena con 0,9 de creatinina. La siguiente. Bueno, resumiendo, paciente que recibe un trasplante renal donante fallecido, full match, buena evolución, diuresis inmediata con el slow wave function, alta a los 5 días, control ambulatorio semanal, nivel de inmunosupresión adecuado con un dosaje de TAC entre 8 y 12, muy buena evolución posterior, y a los 37 días con una creatinina de 1 y un CKD estimado de 72 mililitros.
La siguiente. Bueno, esto es un agradecimiento a todos nuestros donantes y pacientes trasplantados. La siguiente. Nuestros mails del servicio. Muchas gracias a todos. Sector de CEMIC es un paciente masculino de 52 años de edad que como causa de enfermedad renal que lo llevó a trasplantarse, la causa desconocida, pero sí tenía antecedentes de diabetes e insuficiencia cardíaca con una fe deteriorada. Tuvo 3 años en lista de espera y al momento del trasplante se encontraba inscripto y apto. Él había iniciado diálisis peritoneal en mayo del 2019 con un peso seco habitual de 79 kilos y su HLA tenía un A124, un B6527, un DR1414 y un DQ5 y DQ5, para lo cual al momento de la distribución presentaba 0 mismatch con el donante. Como otro antecedente de relevancia de este paciente, como les dije, es diabético, hipertenso, hipotiroideo, tiene asma e hipotiroidismo. Ya lo dije. Bueno, con respecto a la cirugía, se implanta el riñón izquierdo en fosa ilíaca derecha con una anastomosis vascular a los vasos ilíacos externos y una anastomosis urinaria con técnica de Lich-Gregoire con colocación de un catéter doble J. Al final terminaron siendo 10 horas 10 minutos de isquemia fría y recibió como inmunosupresión de inducción, timoglobulina, micofenolato sódico y esteroides. Con respecto a la evolución post-trasplante inmediato, no presentó retardo en la función del injerto, y como habían dicho previamente, como el donante tenía ADR positiva, recibió tratamiento con profilaxis con penicilina, no presentó ningún tipo de complicación quirúrgica, pero sí presentó hiperglucemias que requirieron modificación de la dosis de insulina y una tunelitis por E. coli por su catéter de diálisis peritoneal. Bueno, con respecto a la evolución de su laboratorio, la verdad es que fue completamente favorable, y con respecto al Doppler que se le realizó, tenía 0,7 índice de resistencia en arterias medulares y 0,69 en las corticales, y en este gráfico podemos ver cómo fue descendiendo paulatinamente la creatinina hasta el alta, y también pusimos una imagen del potasio. La verdad es que todos estos valores son obviamente sin requerimiento de hemodiálisis porque el paciente presentó diuresis desde el post-quirúrgico inmediato y buena evolución. Con respecto a la epicrisis, un poquito el resumen de todo lo que pasó: se trata de un receptor de un donante cadavérico con 0 mismatch HLA, con un tiempo de isquemia fría de 10 horas y 10 minutos, para lo cual no presentó retardo en la función del injerto. Como les comenté lo de la BRL, recibió penicilina, y como les comenté por las hiperglucemias, recibió NPH. Con respecto a esta tunelitis por su catéter de diálisis peritoneal, recibió tratamiento antibiótico ajustado a ese germen, y la verdad es que se retiró precozmente el catéter de diálisis. Y tras 8 días de internación se otorgó el alta sanatorial con una creatinina de 3.2, actualmente tiene 0,76, 0,8 de creatinina. Se fue sin sonda vesical y con una inmunosupresión de mantenimiento que consiste en tacrolimus, micofenolato y meprednisona en dosis decrecientes. Hasta el momento, por su buena evolución, no se realizó una biopsia de su injerto. Muy bien. Rubén, ¿seguimos con los videos, te parece, de los receptores, o hacemos un paréntesis antes de los videos? Me parece que podemos terminar y después nos... Listo, bárbaro, Clemente. ¿No? Son 3 minutos, quedan 3 minutos de estos videos de los receptores y termino. Hola, buen día. Mi nombre es Natalia González, tengo 45 años. Yo fui trasplantada el 8 de mayo del 2022 en ITAC. Quiero contarles que mi evolución es bárbara, sin un tipo de complicaciones, que todo va muy bien, y todo esto es posible gracias a todo el esfuerzo, el trabajo de las personas que se dedican a esto y se esfuerzan para que todo esto suceda. Yo sé que el donante no era de esta provincia, de Buenos Aires, que era de otra,
y quería agradecer a todas esas personas desde la logística para que el órgano llegue bien, en buen estado, hasta ITAC. Infinitamente quería agradecerles porque yo soy personal de salud y la verdad que cuando uno ve que el paciente evoluciona tan bien, esa es la satisfacción que uno tiene, ¿no? Decir que lo que uno hace vale la pena, realmente lo vale. Quiero agradecer a INCUCAI, a mis doctores, pero especialmente a toda esa gente que hace posible que esto suceda. Y que estoy infinitamente agradecida. La verdad que no tengo palabras, porque a mí me sucedió muy rápido todo y que todavía a veces no caigo. Y que mis doctores y todo el mundo me diga que me ve tan bien es inexplicable. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento y nada, que sigan adelante, que todo vale la pena, todo el esfuerzo que uno hace y que nada, agradecerles infinitamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a la familia del donante, a la gente de Procuración de Tierra del Fuego, a terapia intensiva del Hospital de Tierra del Fuego, a la guardia del INCUCAI y a los doctores de acá del Hospital Vélez Sarsfield y las enfermeras, a todo ello. Gracias. Buenas tardes, soy Diego Cardona, soy un paciente con insuficiencia renal crónica que hace 3 años en diálisis hasta que me llegó el día, el 8 de mayo, que recibí el trasplante. Quiero agradecer al Hospital Regional de Ushuaia, gobernador Ernesto Campos Perroponel, al CUCAI de Tierra del Fuego, al INCUCAI de Buenos Aires, y agradecer a todos los doctores que me trataron. Muy bien. Bueno. Ahí termina. Muy bien. No sé si quieren que hagamos las preguntas a tiempo o seguimos. No, yo quiero destacar la operatividad que existió en este proceso, ya que todos sabemos la distancia que nos separa la ciudad de Buenos Aires de Ushuaia, y fíjense todos los tiempos de isquemia que se han manejado, tanto en el hígado como en los dos riñones. Que muchas veces, siendo los órganos de la misma provincia, no en el caso del hígado me estoy refiriendo, sino en el caso de los riñones, no logramos esos tiempos de isquemia. Y esto habla de una logística, como lo dijo la receptora del hígado, con una sincronización de los tiempos muy importante. Y la prueba está en el caso de los riñones, que esos 10 y 13 horas de isquemia hicieron que tuvieran diuresis inmediata y la ausencia de diálisis en el post-trasplante. Después, por supuesto, que habría toda una serie de preguntas para poder hacer, pero es para destacar
este aspecto que es muy importante. El otro mensaje es que tenemos que darnos cuenta de que todas aquellas instituciones, independientemente de la distancia que nos separen de los tiempos de trasplante, basta que tengan una sala de terapia intensiva y que tengan un servicio de neurocirugía, ya sea del ámbito público o del ámbito de la seguridad social, están en condiciones de poder transformarse en instituciones generadoras de órganos. Lo importante para todas estas instituciones es tener lo que la nueva ley establece, que son los servicios de procuración. Una vez que se pueda establecer una red de coordinación en una organización intermedia entre la OPO, el Organ Procurement Organization, y de coordinadores hospitalarios de trasplante, creo que el número de donantes con este tipo de servicios va a incrementarse significativamente en la Argentina. Nada más. Rubén. Gracias, Clemente. Y si José podía poner las preguntas que preparamos. Ahí tienen en el chat un link donde hacen el clic y los manda al Google Forms, donde están las preguntas. Si no comparto un QR. Y las vemos. Dale. Ah, dale. Yo voy compartiendo la... Ah, tienen que habilitar. Léelas así, ellos también lo tienen. Vamos. No, me tienen que habilitar. Deja que yo la... A ver si... Yo estoy contestando, ¿eh? No, Sí, pero yo para tampoco estoy habilitado. Gonzalo, ¿nos habilitás, por favor? Ya está habilitado, José. Ahí estoy. Listo, entonces. Un minuto. Ahí las ubiqué. No sé si se ven. Sí. Bueno. Bien. Todavía. Bueno, vayan respondiendo. La idea es que respondan de manera más lúdica y para sacar conclusiones. ¿Le parece oportuno haber realizado el diagnóstico con Doppler transcraniano? Sí y no. Bueno, la idea es, vamos viendo las respuestas. Pero todavía tengo 0 respuestas. No, yo ya contesté. Actualizá, José. ¿Le parece oportuno haber realizado el diagnóstico con Doppler transcraniano? Sí. Bueno. ¿Las respuestas nos llegan al mail? No, supuestamente se van viendo en vivo. Está bastante bien. Hoy no es un buen día para la tecnología. Se puede utilizar en el caso de... Voy a volver a salir y... Ah, puede ser. ¿Dónde dije la anteojo? Yo no alcanzo a leer toda la pregunta. Se sale de la pantalla. Voy bastante rápido. Si querés, José, Sí, porque no... Bueno, vamos charlándola una por una, si les parece. Listo, dale. Vamos a ir Bueno. discutiéndolas. Bueno, la primera era si
Tengo una sola respuesta. Ahí está, la de Clemente. La de Clemente. Si le pareció oportuno realizar el diagnóstico con Doppler transcraniano, sí o no. Tardan en llegar a la respuesta, entonces. Sí. Bueno, la idea es Mandé la discutir mía. por qué Doppler, por qué se había utilizado Doppler y por qué si alguien decía no utilizar Doppler, ¿no? Es válido utilizar el Doppler, ¿sí? Es totalmente válido. Y la posibilidad de utilizar el Doppler, un método de flujo, es que hacemos el seguimiento de todo paciente neurocrítico con el Doppler transcraniano en la terapia intensiva. Y aparte de eso, en una unidad tan alejada como puede ser en Tierra del Fuego o en cualquier parte del interior, yo soy de Mendoza o cualquier lado, que por ahí no tenemos el técnico de electrofisiología al alcance. Entonces, el neurólogo y el mismo intensivista o el mismo neurólogo con el Doppler transcraniano ya hacen el diagnóstico, ¿sí? Así que la idea de la pregunta iba dirigida a eso. Bien, el Doppler transcraniano es uno de los métodos complementarios. Esto, bueno, ¿cómo se realiza el diagnóstico de muerte encefálica? Según el Protocolo Nacional para el Diagnóstico del Cese Irreversible de las Funciones Encefálicas contemplada en la Ley 27.447. Acuérdense que el protocolo está incluido dentro de la ley, ¿sí? Y eso es muy importante, que el protocolo esté incluido dentro de la ley. ¿Por qué? Es un simple detalle, pero es algo importante. Esto le da la posibilidad de actualizar el protocolo sin tener que cambiar la ley. Eso es un detalle que parece tonto, pero es algo bueno, ¿sí? Algo que el protocolo en algún momento lo vamos a tener que actualizar. Por ejemplo, la validez del Doppler, de la utilización del Doppler transcraniano en menores de 2 años, ¿sí? Se puede actualizar eso, ¿sí? Y no hace falta cambiar la ley. Por eso es tan importante que sea pendiente para que lo contemple la ley. Bueno, las respuestas que habían o las posibilidades era solo con el examen físico, y si tengo que elegir un método complementario, siempre debo contar con el electroencefalograma. Solo con el examen físico, las precondiciones clínicas o los prerequisitos, temperatura, estabilidad hemodinámica. Lamentablemente acá no se ve, como dijo el doctor Raimondi, a ver si la vemos bien. No, eso es en Inglaterra. Yo bajé el tamaño de la página y sigue sin terminarse de leer la segunda opción. No, pero si uno, a ver, ahí las vamos a poder ver. Tampoco se ve, ¿eh? Si uno las abre, yo no alcanzo a ver la última parte. Termina en endocrinos y ahí no. Bueno. Bueno, la idea es engañosa, ¿sí? Solo con el examen físico, las precondiciones clínicas, los prerequisitos, la temperatura, estabilidad hemodinámica adecuada, intercambio gaseoso, ¿sí? Es esa, ¿bien? Solo se puede utilizar el Doppler transcraniano en caso de alteraciones endocrinológicas, metabólicas severas y alteración del intercambio gaseoso. Justamente no, es cuando no se puede utilizar el Doppler transcraniano. El Doppler transcraniano no se puede utilizar cuando hay severas alteraciones, sobre todo el intercambio gaseoso, ¿sí? Un buen dopplerista sabe que tiene que utilizar que el estudio de flujo se debe acompañar con un gas arterial, ¿sí? Y con un anotado en el momento del examen cómo estaban los parámetros hemodinámicos de ese paciente y cómo estaba el seteo del respirador en ese momento, ¿sí? Porque eso habla mucho de la hemodinamia cerebral de ese paciente también, ¿sí? Y solo se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica en el caso exclusivo de que el paciente sea candidato a la donación. Bueno, sabemos que no, ¿sí? La muerte encefálica es un diagnóstico
de todo intensivista, todo médico tiene que saber hacer el diagnóstico de muerte encefálica, sea o no donante, ¿sí? Es una praxis de todo médico saber cómo hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver si se animaron a seguir contestando. En este proceso de donación, si usted fuera el coordinador hospitalario, ¿qué órganos hubiera ofrecido en distribución? Bueno, solo riñones e hígado, solo riñones, renopáncreas e hígado. Acuérdense, tenía 44 años. Solo riñones, renopáncreas, hígado, corazón y pulmones. Solo riñones, renopáncreas, hígado, corazón, pulmón y tejido. Solamente, ¿no? Es una trampa, ¿no? Pero bueno, uno podría decir, yo ofrezco todo, ¿sí? Y hablar, acá lo que más genera duda es el caso de tejidos con esa BDRL positiva, ¿sí? Y es lo que pasó, ¿sí? Terminaron descartando córneas, el banco los descarta, pero se ofrecieron todos los órganos, ¿sí? Corazón, pulmón, reno, páncreas, ¿sí? Se ofrecieron. Por una cuestión de logística y por el tiempo, ¿sí? Se terminan descartando, pero un buen coordinador los tiene que ofrecer, ¿sí? No hay que perderse esa posibilidad, ¿sí? Y siempre hablar con los equipos de trasplante. Siempre, por más de que parezca tonto, uno tiene que hablarlo de esto, ¿bien? No sé si alguien quiere agregar algo, no son preguntas. Hacer un breve comentario. Obviamente que siempre hay que ofrecer todos los órganos posibles. El tema que en este caso particular, las distancias son la limitante de una extracción multiorgánica, a excepción de los pulmones, porque si mal no recuerdo tenía una neumonía, ¿no es cierto? Sí, tenía una neumonía. Y los tejidos, por la razón que dijiste hoy, de la prueba positiva para sífilis. En el caso del corazón, el tiempo de isquemia no debe de superar en lo posible las 4 horas. Y estamos acostumbrados a ver procesos de donación que están a distancias de más de 4 horas, previendo que pueden existir problemas a veces extramédicos, no se los acepta. Ofrecerlos sí, pero de ahí a poder concretar muchos, como el caso del corazón, como el caso del del páncreas, los tiempos de isquemia son una limitante. No, por supuesto. Y ubicarnos que estábamos en Tierra del Fuego. Por eso, en este caso en particular. En este caso, estoy pensando en este caso. Perfecto. Bueno, y la última pregunta, respecto al tratamiento del potencial donante, ¿identificó algún factor de riesgo para presentar VEGF en los receptores renales? Yo dije toda la vida que me Sí, no sabe y le damos el espacio al doctor Schiavelli. Un 75% prefiere darle la palabra al doctor Schiavelli a ver si él identificó algún factor de riesgo para desarrollar DGF, pensando en el donante, ¿no? No sé si estás por ahí, Rubén. Sí, no, este donante no tiene factores de riesgo de DGF, pero yo acá estoy obligado a hacer una pregunta, ya que el doctor Idoria planteó una slow gram function. Y esto es importante preguntarle a los alumnos y a los residentes qué significa eso. Si alguien sabe. ¿No? ¿Hay alguien que pueda contarme qué es la slow graph function? Que es diferente a la delay graph function. Bueno, entonces
si nadie lo contesta, les cuento que la slow gram function es una disminución de la función, o mejoría, mejor dicho, no una disminución, una mejoría de la función renal, algo enlentecida. ¿Cómo es eso? La podemos dividir en DGF, donde todos los pacientes dializan después de la primera semana, y ahí no hay dudas, y la slow gram function se divide en dos. Se divide en aquellos pacientes que bajaron la creatinina, no necesitaron dializar, y bajaron la creatinina al día 5 a menos de 3, eso sería no inmediata función renal, y más de 3 sería slow gram function. Paciente que no dializó, pero que al día 5 todavía mantiene una creatinina igual o mayor que 3. Y esta es una clasificación, y hay otra que es la clasificación de pacientes que empiezan a orinar, bajan la creatinina, y si tienen menos de 1.5 entre el día 1 y el día 3, o un clearance de creatina de más de 20, ese paciente es función renal inmediata. Y la slow gram function es el paciente que tiene más de 1.5 o un clearance de creatina menor de 20 entre el día 1 y el día 3. Eso es un poquito más estricta. ¿Qué implicancia tiene eso? Bueno, la slow gram function, cuando se mide contra la función renal inmediata, se ha visto que tiene una disminución de la sobrevida del grafo. Por lo tanto, no parece ser un tema poco relevante, sino que uno debería sí tenerlo en cuenta, porque uno se pone contento cuando no tiene que dializarlo, pero también tiene que mirar cómo baja la creatinina en estos pacientes. Nosotros somos más de utilizar la que le decíamos antes, más de 3 al día quinto, y esto está hablando de que el paciente va a tener probablemente una peor evolución. En este contexto de alta DGF que tenemos nosotros, esto prácticamente pasa desapercibido, pero es interesante mostrarlo. Y esto un poco tenía que ver también con mi pregunta de por qué no había que biopsiarlo a esta riñón. Bueno, parecía necesario biopsiar. No sé si hay alguna pregunta más. Rubén, yo estaba pensando, nosotros tenemos la ventaja de al trasplantar un órgano en la misma institución o en dos instituciones diferentes, de poder tener lo comparativo. Hubo una diferencia en una de las instituciones que tuvo la SLOW y en la otra institución que tuvo una función inmediata con una caída de la creatinina a los pocos días normal. Y por ahí hay un factor. En cuanto a factores de la pregunta de riesgo para presentar DGF, no lo hubo. En la presentación mostraron, por ejemplo, tanto la diuresis como la presión arterial media muy estable durante todo el tratamiento. Así que con respecto al receptor, no lo hubo. Tal vez existió alguna diferencia en cuanto a los receptores de las dos instituciones. No sabemos si, por ejemplo, el riñón que fue implantado en Córdoba no tuvo una cirugía más dificultosa porque tenía un número de arterias a anastomosar diferente a la otra, por ejemplo, un mayor número, y el tiempo de isquemia tibia o tiempo de anastomosis superó los 40 minutos. Entonces, por ahí esa slow ha estado condicionada para eso. Pero desde el punto de vista del donante, me parece que no hubo. No sé si estás de acuerdo con eso.
Totalmente de acuerdo, inclusive podemos limpiar otro factor entre los dos receptores, que es el tiempo de diálisis, que es prácticamente el mismo. Entonces, tenés el mismo tiempo, pues el tiempo de diálisis también influye. Claramente, como dice el doctor Raimondi, ustedes tienen un factor del donante ya totalmente descartado para riesgo de IGF, pero sí pueden ser cosas del receptor. En el receptor, la isquemia no cambió mucho, y en el receptor, el tiempo de diálisis tampoco. O sea que yo apoyo la moción del doctor Raimondi, que dice que a lo mejor, no lo sabemos, el tiempo de isquemia caliente o el tiempo de sutura, de que uno pone el riñón en el lecho y puede desclampearlo, superó los 40 minutos, que esto puede estar dado generalmente, en la mayoría de los casos, por vasos múltiples, como dijo Clemente. Nuestros cirujanos son experimentados en casi todo el país y no tardan mucho, y los tiempos son más o menos parecidos en todos en cuanto a los tiempos de sutura. Pero como bien dijo Clemente, si uno le aparece más vasos, eso va a tardar más. Así que sí, puede ser eso. Aspectos también de las condiciones del receptor durante la anestesia, ¿no es cierto? Totalmente. Son todos aspectos que hay que considerar. Exactamente. Lo bueno, como bien dijiste vos, que vos podés comparar con el mismo donante, tenés dos receptores para comparar. Así que sí, los factores se vuelcan en el receptor y los que hemos descrito hasta ahora. Sí, así es. Muy buena esta incorporación, ¿eh? Realmente me gustó mucho. Sí, esto fue idea de los chicos, José lo llevó a cabo. Y bueno, a veces el tema de que nos fallan los sistemas nos mata, ¿no? Pero nada, queremos seguir haciendo esto, y yo les voy a pedir, mis residentes saben que lo digo todo el tiempo, pero se los pido a los alumnos, participen ustedes, pregunten lo que quieren. Ustedes están en el momento de preguntar cualquier cosa. Nadie va a hacer un juicio de valor sobre sus preguntas. Y eso es lo más importante. Aprovechen este momento, aprovechen que tienen al doctor Raimondi ahí pudiendo contestar, aprovechen a que están José y Nicolás, que son expertos en procuración de órganos. Aprovechenlo realmente, porque realmente hoy el momento, al ser estudiante, uno puede preguntar lo que quiera. Y les digo algo, en trasplante muchas de las cosas que hoy decimos que son ciertas, el año que viene cambian. Y uno tiene que ir adaptándose. Así que no pierdan la oportunidad de participar y de preguntar. Se lo digo a mis residentes que me conocen y les lleno la cabeza con eso, pero también se lo digo a ustedes. Me tomo la libertad de decírselo a ustedes porque, como digo siempre, nosotros estamos muy contentos de estar ocupando con Nicolás y con José este rol docente en la universidad. Así que bueno, Clement, muy bien. Por siempre. Muchísimas gracias a todo el equipo y a la residencia del Hospital Argerich, y y a todos los que hoy estuvieron presentes. Realmente fue muy, muy, muy útil, muy, muy útil. Es una verdadera vivencia esto. Así que nos veremos pronto, Rubén. Hola. Chao. Muy bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, Gonzalo, gracias. Chao, Clemente. Hasta el miércoles.